Bueno, siguiendo con el tema de los árboles, en este video voy a hacer dos bocetos sobre diferentes temas, tips que los pueden ayudar a hacer árboles, pero me voy a concentrar en el primero, que es un boceto de gama cálida, que aquí tienen unas fotos que luego, bueno, se pueden inspirar con estas fotos o también sirven como referencia de lo que voy a realizar ahora. Porque lo que quiero mostrarles es la pintura de claro sobre oscuro, que si bien en acuarela no es lo común, porque generalmente se reserva el blanco del papel para los colores más claros, los que venimos de otras técnicas como el óleo o el acrílico, siempre nos preguntamos si es posible pintar claro sobre oscuro. Es una pregunta muy recurrente que me realizan, por eso decidí hacer este pequeño boceto muy simple y rápido, pero para ejemplificar ese tema. Por eso aquí hice una base para los árboles, tomando como idea las fotografías, que son árboles frondosos, de muchas hojas, cantidad de hojas. Entonces coloqué una base oscura, estoy utilizando verde hooker, sombra tostada, tierra sombra tostada, carmín de alizarina, amarillo ocre, amarillo limón, y lo que ven en la paleta en la esquina derecha es témpera blanca. Entonces pueden utilizar témpera o wash, que se usa en ilustración, o también blanco de China, que es lo típico que viene en las cajitas de acuarela, pero es mucho más transparente que la témpera. Entonces lo que les quería mostrar, que pueden ver que hice una base muy oscura, mezclé verde hooker con algo de sombra tostada para hacer como si fuera la silueta de los árboles, y arriba estoy dando pequeños toques con un pincel redondo de amarillo ocre con muy poquito verde y algo de amarillo limón. El amarillo ocre y el amarillo limón son colores opacos, es decir, son mucho más cubritivos que otros amarillos, como por ejemplo el amarillo medio o el aureolina o también el amarillo gamboge, que es nuevo. Entonces nosotros podemos tener en cuenta también qué colores en acuarela son transparentes y qué colores son opacos para poder hacer sobrepintado. Es decir, en este caso estoy pintando colores más claros sobre una base oscura que, como ya les mencioné antes, no es lo común que se realiza en acuarela. Lo que coloqué de témpera blanca es mínimo para cada mezcla, porque tampoco quiero que se apastelen mucho los colores. Recuerden mirar bien los videos sobre el color y sus mezclas, porque siempre aclaramos un color primero con otro color claro de la gama, de la misma gama, en este caso cálida. Dentro de los amarillos estoy aclarando la mezcla de amarillo ocre con verde con amarillo limón, y luego sí pueden agregar muy poquito de témpera blanca. Luego pueden hacer lo que estoy haciendo ahora, que es la misma mezcla que me quedó anteriormente. Puedo dar algunas iluminaciones todavía más claras, agregándole un poquitito más entonces de témpera blanca. Entonces esta es una forma como se pinta generalmente en el óleo, que vamos de oscuro hacia claro. Entonces por ejemplo, para este tipo de árboles que son tan frondosos, tienen que tener un fondo oscuro. En este caso ayuda mucho para poder cubrir luego con colores más claros los medios tonos y luego las luces más altas para darle volumen al árbol. Eso es lo que sugiere que el árbol tiene profundidad, que es tridimensional. Y algo que quería que noten, que disculpen que no les expliqué de entrada, que es la cinta de papel, que la estoy colocando así, porque lo que quiero indicar es una colina, como si mirara el paisaje desde más abajo. Entonces podría estar mirando una elevación como una colina o una loma, por ejemplo, cuando el terreno no es completamente plano, que muchas veces, por ejemplo, cuando hay nieve o cierta calidad de suelos que no son planos. Entonces este es un tips muy útil para marcar, por ejemplo, una línea de horizontes o una línea de árboles, como en este caso estoy marcando. No es la línea de horizontes, es una línea de árboles. Entonces utilizo la cinta de papel
ondulándola en lo que resulta posible, por supuesto, y cuidando de que quede bien pegada, sobre todo donde se une con la pintura. Y tienen que tener cuidado de que la hoja esté muy seca si van a pegarla sobre color, porque si no luego les levanta el color y partes del papel también. Y también, bueno, otro tips es pasarse la cinta de papel por la ropa antes de colocarla en el papel para retirar algo del pegamento, para que no se pegue muy fuerte. Y tampoco la dejen de un día para el otro, sino que, bueno, hacen el boceto y luego, bueno, en este caso lo van a necesitar retirar de todas formas porque hay que hacer la parte de abajo del paisaje. Y aquí, bueno, lo que estoy haciendo con este árbol, también les estoy mostrando como en la fotografía hay árboles otoñales que adquieren esos tonos tan rojos, tan característicos, cómo los pueden hacer también sobre una base, la misma base verde Hooker más tierra de sombra tostada, pero en lugar de ir agregando amarillos y verdes, empecé a agregar carmín de alicerina con amarillo ocre. Y también pueden mezclar el carmín de alicerina con siena natural y amarillo, más un toquecito de blanco de gouache, o de témpera, perdón. También les quiero mencionar que en este caso, por ejemplo, estoy utilizando un pincel de cerda, que es algo, no es tan duro, pero sigue siendo un pincel de cerda de óleo o de acrílico. Y también estoy usando pinceles sintéticos, todos de acrílico, de los que se usan en la pintura acrílica, para que observen también que no es necesario inclusive contar sí o sí con pinceles de Marta de pelo natural para pintar a la acuarela. Y utilizo estos pinceles redondos de cerda porque se mantienen, al ser rígidos, mantienen esa forma muy redondita que me puede ayudar a las características de este tipo de árbol. También inclusive pueden utilizar pinceles deteriorados y los pueden apretar contra la paleta dándolo vuelta, girándolo para que se abra, entonces pueden sugerir más el follaje de las hojas, que queda muy interesante. Y otro punto que hay que tener en cuenta es que, bueno, la acuarela, como sigue siendo soluble al agua, cuando vamos agregando las pinceladas posteriores, como son de color más claro, hay que pintar con suavidad para no levantar el color oscuro de abajo. Son pequeños toques que vamos dando, depositando la pintura muy suavemente, entonces no levantamos la pintura inferior y pueden ver perfectamente como, por ejemplo, hasta en el caso del árbol que tiene los tonos rojizos, se puede distinguir perfectamente el color rojo de lo que serían las sombras, de lo que queremos sugerir como una parte del árbol que se encontraría en sombras, porque eso es justamente lo que hace al árbol tridimensional. Y ahora, bueno, para la parte inferior, lo que tengo que hacer entonces es utilizar los mismos colores para unir, para darle unidad a la pintura. Entonces estoy sugiriendo como si fuera una loma o una colina de poca vegetación, de casi nada de vegetación. Entonces con los mismos colores que he colocado en la parte superior, al repetirlos en la parte inferior, la pintura se va uniendo. Y entonces pueden hacer diferentes pinceladas. Por supuesto, como yo me aparté tanto de las fotografías, tengo que seguir inventando. Pero ustedes, si tienen un modelo, una fotografía que hayan tomado, o mejor todavía si son muy afortunados y se encuentran delante de un paisaje, entonces van observando las luces y las sombras que se producen también en los terrenos, aunque tengan poca vegetación. Siempre hay ligeros cambios entre el pastizal o la vegetación muy cortita de un campo, por ejemplo. Inclusive pueden sugerir con diferentes pinceladas ondulaciones del terreno. Es muy importante la dirección que le doy a la pincelada y entonces así puedo sugerir una loma, una sombra, un hundimiento del terreno al poner colores más oscuros.
Y ahora, para terminar, lo único que voy a hacer es colocar una veladura muy transparente de amarillo ocre y amarillo de la mezcla que me quedó en la paleta, para darle un poco de atmósfera a este pequeño bocetito. Pero lo más importante que les quería mencionar es los tips para pintar claro sobre oscuro, que es usar colores opacos, que podemos servirnos de utilizar la témpera blanca, aunque muchos puristas la rechazan, pero grandes artistas geniales como Turner y otros también como Homer, el pintor americano, Whistler también usaban témpera. Así que no tengan reparos en utilizarla si lo desean, porque hoy vivimos en un tiempo en que el arte es muy libre, ya no estamos bajo los condicionamientos de la Academia de Arte, entonces podemos pintar a nuestro placer y utilizar todos los materiales accesorios que deseemos para hacer nuestra acuarela incluso más experimental. Por eso repasen la lista que les suministré en los videos anteriores sobre las acuarelas opacas, que los va a ayudar mucho para pintar sobre colores oscuros, y además recuerden que las pinceladas tienen que ser muy suaves. Y ahora, bueno, voy a hacer el boceto en la gama fría, un boceto de un paisaje de nieve. Aquí tienen algunas de las fotografías que tomé para referencia para hacer este pequeño ejemplo. También voy a utilizar la cinta para indicar que no es un terreno del todo plano, que hay como pequeñas lomas cubiertas por la nieve. Y entonces, bueno, lo único que agregué a la paleta anterior es el color azul ultramar, porque quería hacer un color gris azulado sin utilizar el típico gris de paint. Por eso estoy haciendo este boceto, porque muchas veces me preguntan si solamente tienen que intervenir un color gris, inclusive piensan que con el color negro y las distintas variaciones ya pueden realizar el paisaje nevado, pero bueno, si miraron los videos sobre el color, es una idea muy buena, por ejemplo, realizar un paisaje nevado utilizando los colores complementarios para que no sea un paisaje tan monótono. Por eso en este caso estoy utilizando azul cobalto, algo de carmín de alizarina, muy poquito, y también sombra tostada. Esos tres colores, diferentes proporciones por supuesto, casi nada del carmín de alizarina, pero le da ese tono rojizo que luego cuando trabajo con los diferentes verdes me puede crear un contraste de color complementario y se hace más interesante, aunque sea un pequeño boceto que estoy trabajando, pero se nota que hay contraste de color complementario. Entonces, bueno, lo mismo, voy a hacer la misma base que hice para el boceto anterior, una base de estos árboles que a veces son tan frondosos, tan cargados, y que luego, bueno, parecen también pesados por la cantidad de nieve que tienen que soportar. Entonces quería ejemplificar de la misma forma que hice anteriormente con la pintura de claro sobre oscuro, lo mismo, pero para el tema de la nieve. Entonces voy a hacer también el característico pino que pueden ver aquí en la foto. Les voy a mostrar otra forma de realizarlo, y que es utilizando el canto de un pincel plano cuadrado sintético. Entonces voy haciendo pequeñas marcas recordando que la forma característica del pino se parece mucho a un cono. Entonces voy corrigiendo, realizando estas pequeñas marquitas y corrigiendo. También tengo que crear cierta desprolijidad, porque pueden ver, por ejemplo, en la foto inferior de la izquierda que no es completamente homogéneo el arbolito, tienen unas ciertas ramas que salen un poquito desprolijas con respecto al resto, y arriba, bueno, también termina una forma muy fina. Entonces esos son pequeños detalles, pero pueden ver que con pocas marcas del pincel, del canto del pincel y la misma mezcla,
de verde Hooker, tierra de sombra tostada y muy poquitito de carmín de alizarina, estoy haciendo una silueta de lo que podría ser uno de estos pinos, por ejemplo. Algo que tenemos que recordar es que si bien la nieve es blanca, la cantidad de tonos que la configuran puede ser extraordinaria, la cantidad diferente de colores. Entonces yo elegí los mismos colores que estoy utilizando, el verde Hooker, el ocre y el tierra de sombra natural, entonces para generar un gris muy clarito que tiene ciertas tonalidades de verde, porque esto me va a hacer un complemento, un contraste, mejor dicho, un contraste con el color del cielo, que es un gris que tiene algo de carmín de alizarina, entonces tiene algo de violáceo también. Entonces, al preparar estos blancos, que no le aconsejo utilizar el blanco puro porque resalta mucho. Y otra cosa que también siempre me preguntan es que le queda el árbol de una forma muy amorfa. Entonces ahora lo que le voy a mostrar dos diferentes variaciones. Primero voy a colocar bastante pintura en el pincel, lo que estoy haciendo ahora, y bueno, lleno de pintura el espacio que ocupa esta silueta. Pueden ver que estoy tapando mucho el color que había debajo, por lo cual el árbol está empezando a aparecer plano. Y además tengo mucha pintura en el pincel, y es un pincel de cerda que si tiene poca pintura se puede aprovechar su rugosidad para sugerir también esas formas desiguales que tienen las hojas cargadas de nieve. Entonces lo que hago, bueno, coloqué más pintura y pueden fijarse cómo el árbol ya no tiene forma. En cambio este otro lo voy a pintar con lo que me quedó en el pincel. Entonces pueden ver cómo inclusive hasta empieza a aparecer un poquito más de verde, parecen hojas. Tienen más forma de hojas, miren la diferencia entre uno y otro. Con esto les quiero indicar que tienen que descargar el pincel antes de empezar a colocar estos colores tan claros. Y pueden ver también que aunque no estoy utilizando blanco, es mucho más interesante porque la nieve, al tener un poquitito de verde, en realidad es un gris, pero al tener algo de verde empieza a ser un contraste o queda más luminoso, más interesante contra este cielo violáceo. Y en el caso de los pinos, bueno, lo mismo. Pueden ver que en la nieve no cae toda igual, ramita por ramita, en algunos lugares hay más. Pueden ver en las fotos de la derecha que es bastante, difiere bastante una cantidad de otra en las ramas. Entonces por eso lo hacen también con este pincel redondo. También pueden probar inventar otros métodos, utilizar otros pinceles, experimentar con la pintura para encontrar otras formas diferentes. Y con respecto al árbol, que había colocado demasiada pintura, lo que pueden hacer, y por eso les quiero mostrar esta técnica que es tan útil también, es que ustedes pueden recuperar los oscuros por medio de volver a pintar arriba. Porque, por supuesto, al ser pintura muy oscura, cubre perfectamente los tonos claros que colocamos. Y entonces pueden volver a recuperar las formas y la sombra del árbol para que quede más interesante. Entonces esto les doy como un tips o una solución, que tiene que estar poco cargado el pincel de color muy claro. Y bueno, al retirar pueden ver que ya sugiere la nieve perfectamente, pero como la nieve no es totalmente blanca, hay zonas más oscuras. Pueden mirar en la fotografía cómo no es totalmente homogénea la nieve, no es del todo color blanco. Entonces con unas pocas pinceladas, repitiendo los colores de la parte superior, voy a tratar de sugerir nieve, pero a la vez lo que más me interesa es la armonía de la obra. Entonces tengo que unir con colores similares.
a los que utilicé en la parte posterior. Por eso, bueno, estoy utilizando otra vez el gris violáceo o azulado que utilicé, pero mucho más claro, con un pincel sintético, apenas acariciando el soporte. Y si ven que les va quedando mucha pintura para lo que ustedes quieren hacer, con un paño de papel también la pueden retirar perfectamente. Entonces, estos cielos oscuros, cuando hay nieve, por ejemplo, crean muy bien la atmósfera de un paisaje nevado, o también pueden hacer intervenir mucho más el blanco, inclusive puede ser el blanco con muy poquitito amarillo, y entonces pueden lograr efectos de sol como tienen en las fotografías de la derecha, donde hay partes donde sí aparece completamente casi blanca la nieve, pero si la matizan con muy poquitito amarillo les va a quedar mucho mejor en la obra y va a ser muy luminoso y va a sugerir perfectamente un día soleado. En este caso no lo hago, aunque podría agregar un poquitito más de algunos colores más claros en los árboles para crear más tridimensionalidad. Pero bueno, no lo estoy haciendo porque también hice un cielo como encapotado, muy cerrado, entonces vamos a ver cómo termina realizado el pequeño boceto. Y aquí lo que estoy haciendo también con un pincel muy gastado de cerda, estoy agregando algo de tierra de sombra tostada con verde. Entonces puedo unir un poquito más con esta sugerencia de vegetación que a veces hay en la nieve muy cortita. Estoy tratando de unir también la parte de abajo con la parte superior, porque por eso agregué las cercas, me olvidé comentárselo, para incluir un poco del tono sombra, tierra de sombra tostada. Entonces, al tener la cerca en la parte superior, puedo también colocar ese mismo color en esta vegetación que es como seca, al estar en la nieve no puede ser muy verde. Entonces con estos dos colores, o sea, con este mismo color repetido en los dos lugares, estoy uniendo también la pintura. Y como me doy cuenta que todavía está un poquito desunida, estoy agregando unas veladuras más que de color un poquito más bajo el valor, es decir, más oscuro, y también que se parece más al color del cielo. Estoy utilizando la misma mezcla. Entonces sí empieza a parecer que es parte del mismo paisaje. Puedo dejar algunos colores sin pintar para que aparezca el blanco del papel. Entonces eso también le da mucha luminosidad a una acuarela. E inclusive podría levantar un poco de color en la parte superior para hacer, por ejemplo, una especie, puede ser tanto el sol como la luna, puede ser el sol tapado, también una luna temprana. Entonces de esa forma voy a unir un poquito más los dos lugares para que aparezca algo del blanco del papel también en la parte superior. Así que una vez que termine de hacer estas pequeñas aportaciones de color, que pueden ver también que voy levantando cuando voy colocando la pincelada, al mismo tiempo la voy levantando con el papel, entonces no me quedan tan marcadas las pinceladas cuadradas. Y ahora sí voy a tomar un pincel redondo solamente con agua, puede ser de cerda porque levanta mejor el color, y entonces pueden ver que al levantar un poquitito de la parte superior se empieza a reflejar la claridad que hay en la parte inferior. Y entonces ese solo detalle puede hacer que toda la obra se vea unida como parte de un solo paisaje, de una sola imagen. Y también, bueno, si le quedan muy recortados algunos oscuros, pasando solamente agua con el pincel, lo pueden
difuminar ligeramente. Así que bueno, espero que practiquen estos tips porque es una buena manera de crear otros efectos, además de por supuesto la reserva de blanco, que es ideal para pintar la nieve, porque trabajando a la acuarela, dejando el blanco del papel, con un trabajo de reserva de blanco y de ir matizando sutilmente el mismo blanco del papel, entonces podemos crear una extensión nevada muy interesante. Lo mismo pasa con los árboles, que luego, bueno, los vamos a hacer en una obra reservando el blanco del papel. Pero de todas formas les quería mostrar esto de pintar claro sobre oscuro, que es una posibilidad más, porque es una pregunta recurrente que siempre me realizan y siempre aparece este árbol, el pino pintado en forma de pregunta. Así que espero que lo hagan y que lo puedan disfrutar mucho y que pasen buenos momentos con su pintura. Y para que se inspiren, aquí les dejo 4 ejemplos de árboles y de nieve incluso, de un genial pintor alemán, Caspar Friedrich, que es un pintor casi exclusivamente paisajista, del romanticismo, es un pintor romántico. Así que si quieren después pueden buscar más de sus obras y no olviden practicar mucho, trabajen mucho y por sobre todas las cosas disfruten de su pintura.